Buenos días, damos un caluroso saludo a nuestra audiencia de Uno para Todos. El programa del Defensor del Televidente los saluda esta mañana y mi nombre es Mario Morales para presentar este espacio de ustedes, los televidentes de nuestro canal, que nos ayudan a construir una mejor frecuencia, una mejor parrilla, unos mejores programas. Recuerden que sus sugerencias aquí son bien recibidas a través de la página web www.canal1.com.co o desde el correo defensor@canal1.com.co. Reiteramos nuestra bienvenida a su casa y a su tribuna. Como país, como sociedad, tenemos el deber y la misión de proteger a la infancia, garantizándole su bienestar, con el fin de entregarle a esa misma sociedad un futuro más seguro, que además vele por la integridad en el presente de esas personas, pero también en el futuro, en la parte física, en la parte moral, pero también para que crezcan en ambientes sanos. Sin embargo, este país, como los que nos rodean, no están exentos de fenómenos de violencia y maltrato infantil. Es bastante común que la televisión entonces toque estos temas que son sensibles a la sociedad desde el punto de vista de los contenidos, porque nos tocan, porque nos conectan como familia y como comunidad. Pero ¿es esto algo positivo, tocar esos temas en televisión, teniendo en cuenta la imagen e integridad de la infancia? ¿De qué manera debe hacerse? Ese es el tema central del programa de esta mañana, donde tocaremos la responsabilidad que los medios, y particularmente la televisión, tienen con la infancia, pero también con la sociedad en el trato que deben dar en las producciones al tocar el tema del maltrato infantil, por ejemplo. Para hablar de ello, nos acompañan esta mañana Isabel Cuadros, directora de la Asociación Afecto en contra del maltrato infantil. Buenos días, Isabel. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Y Paola Rueda, que es asesora nacional de protección infantil en Andeas Infantiles SOS Colombia. Buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Los televidentes estaban pidiendo este programa. Y también estará con nosotros a lo largo del espacio Ana María Olaya, directora de contenidos del Canal 1, hablando específicamente sobre esta producción que está dando tanto de qué hablar en redes y en la cotidianidad, y que se llama Todo por mi hija. Los invito pues a los televidentes y a ustedes para que entremos en materia y veamos qué es lo que están diciendo nuestros televidentes acerca del tema que nos convoca esta mañana. Mario, muy buenos días. Los medios en particular tratan de ser muy estrictos a la hora de manejar información o imágenes sobre menores de edad. Pero conozcamos las opiniones de los televidentes referente a la información que ellos perciben en sus pantallas. A veces es como exagerada la manera como dan las noticias acerca de los menores de edad. Se vuelve como muy amarillista la información que dan de los niños y todo este tipo de temas. Me parece que se quedan en la noticia, pero no plantean la problemática de fondo. Es como un mensaje que le puede llegar pues a los niños que de pronto están siendo pues maltratados, están, digamos, un abuso sexual. Entonces puede ser como digamos una alarma que le puede decir a su mamá: mira, está pasando algo. Los medios de comunicación no es algo que muchas veces los menores de edad como están pendientes de, y de pronto se podría como enfocar más a llegar a ellos y no solamente como a los adultos como tal. Insistimos, es una parte sensible. Podríamos comenzar, y en eso también estamos como medio y como sociedad en la obligación y en la pertinencia de utilizar el lenguaje adecuado, el lenguaje no solo políticamente correcto, sino las denominaciones que son adecuadas para hablar de la infancia y de la adolescencia. Luego, paulatinamente, estamos dejando de llamarlos menores de edad. Así es un poquito peyorativo, sí, y no está acorde con la Convención de los Derechos de los Niños y con la legislación de infancia que habla de niños y adolescentes. Sí, esa es una mirada En realidad, vertical. de ¿no? niños, niñas y adolescentes, adolescentes, porque a veces como que se nos olvidan las niñas. Sí, por favor. Es muy importante la inclusión y ponerlos a esta altura, ¿verdad? Sí. No mirarlos desde arriba, porque cuando los miramos como menores de edad, los estamos mirando con una visión que los descalifica. Bien, decían nuestros televidentes a propósito del tema de la necesidad de que existan esos espacios en televisión. Ustedes desde donde trabajan,
¿Qué percepción tienen cuando comienzan este tipo de producciones como la que ha iniciado aquí el Canal 1, Isabel? Pues nosotros pensamos que es una muy buena telenovela. Tenemos la esperanza de que las personas realmente piensen en lo que ocurre con los niños y las niñas en Colombia. Realmente la situación es dramática, es urgente. Hay más o menos 1 de cada 4 niñas es víctima de abuso sexual, 1 de cada 6 niños. El año pasado hubo 43 homicidios en niños menores de 4 años. Y nosotros pensamos que la telenovela está muy bien hecha. Hay unas escenas magistrales, como la que más me gusta es cuando la niña ve los zapatos y dice aquí va a haber golpiza o va a haber abuso. Sin embargo, pues evidentemente hay dilemas éticos. Nunca se debe contar demasiado el detalle de cómo maltratan a los niños. Pero si los periodistas y los medios de comunicación no hubieran ayudado desde la época de Henry Kemp a decir esta es la realidad de los niños, pues realmente no hubiéramos avanzado tanto. Uno quisiera de todas maneras que esto llamara la atención a las personas y que se haga una política pública muchísimo más integral, porque la realidad es que hay una gran cantidad de niños literalmente en emergencia y el Estado responde de una manera insuficiente en todas sus diferentes instituciones, tanto en la protección como en la justicia y en la salud mental y física de los niños. Pues es claro que no tenemos suficiente entrenamiento en tomar buenas decisiones y en diagnosticar a los niños tempranamente. De manera que yo sí tengo la esperanza de que esta telenovela, que por lo demás tiene una actriz extraordinaria, pueda, yo diría, llamar la atención sobre un fenómeno que nosotros vemos todos los días en el hospital. A veces las personas le dicen a uno, uy, qué terrible la imagen, porque se ponen como primero en su zona de confort. Déjeme decirle, lo que le hacen a los niños es mucho peor de lo que hemos visto en la telenovela. Eso no significa que la televisión, como decía Isabel, deba representarlos crudamente, pero que sí deba poner el dedo en la llaga sobre un tema que, como bien lo decíamos, no solo es sensible, sino además doloroso y dramático. Es un tema que tiene que estar en la agenda de los ciudadanos. Y la televisión, y en eso hemos insistido siempre, es un medio serio para tocar esos temas. Esperamos que lo sea siempre. Esa telenovela por lo menos apunta a serlo, ha demostrado que lo puede ser. Entonces, en el tratamiento es serio, pero también en la idea de poner este tema en la conversación como un tema urgente, Paula. Exacto. Lo que sucede en la novela, lo que le pasa a Melec, porque también estoy siguiendo la serie, no es una situación ajena a los niños y las niñas en Colombia. Es una situación que está presente, que puede ser mucho más dramática de lo que realmente podemos observar a través de la serie. Pero desde la responsabilidad social del canal, pensaría que puede ser un programa altamente pedagógico para las familias, en la medida en que podamos acompañar también desde el mismo canal esos ejercicios reflexivos para los adultos que están al cuidado de los niños y las niñas, conociendo que la violencia pues es algo intergeneracional, que se reproduce, que si vemos en esta serie, por ejemplo, la mamá de Melec muy seguramente fue víctima de algún tipo de abuso en su infancia y sigue siendo víctima de abuso por parte de su pareja. Entonces, si acompañamos desde la responsabilidad social del canal todo un componente pedagógico para que las familias puedan aprender a través de, sería excelente. Un programa en sí mismo tal vez no va a surtir el efecto deseado, pero requiere un acompañamiento y yo creería que ahí sería la fortuna que podríamos tener a través de esa responsabilidad. Sobre todo porque insistimos que la televisión no es el ente o la institución educadora, sino la que refuerza, la que moldea, la que legitima comportamientos, actitudes y pensamientos de la sociedad. Su papel entonces, por el otro lado, debe ser tener este tema en agenda y llamar la atención. Incorporemos a esta conversación a Ana María Olaya, que es nuestra directora de contenidos en el Canal 1, para que hablemos de la nueva producción Todo por mi hija y del tratamiento y el manejo que tiene esa serie y el que deberían tener las producciones nacionales que toman ese tema tan sensible del maltrato infantil. Todo por mi hija es una teleserie turca que ha tenido mucho éxito internacionalmente. Es una manera de acercar y demostrar la realidad que se da en muchos países
en Latinoamérica también vemos esta circunstancia, esta triste realidad del maltrato a los niños. ¿Y cómo se debe abordar? Es un poco como lo está abordando el canal. Nosotros hicimos una convocatoria para contar con el apoyo de fundaciones que tratan del tema. Y junto con ellos estamos trabajando para que lo que vemos en la pantalla, que además es una manera, si bien muy realista, es una forma en que nos acerca al problema, mas no nos lo muestra. Si tú te puedes dar cuenta de la serie, si han seguido los capítulos, todo está en que sospechas, estás seguro que pasa, se asegura que pasa, pero nunca lo has visto. Paola, ¿cómo nos hemos equivocado en televisión en el pasado, en la historia de la televisión? Tú como televidente y como experta en el tema, ¿en qué nos hemos equivocado en otras épocas y en otros momentos? Porque ha llegado la instancia en que tenemos que cambiar también en la televisión para esperar una sociedad mejor. Bueno, primero, en términos del lenguaje, hemos visto que el lenguaje ha mejorado notablemente, todavía vamos avanzando y tenemos que avanzar considerablemente en esto. También en la manera como manejamos la imagen y las historias de vida de los niños y las niñas. Es decir, no podemos violar la privacidad. Hay que entender que desde el interés superior de los niños y las niñas, siempre un medio de comunicación debe preguntarse esa noticia, cómo puede impactar la vida del niño o la niña, porque va a ser para toda la vida, va a quedar algo publicado, va a quedar a la intemperie su situación y tal vez desde la intención de hacer algo muy bueno, ¿cierto? Podría suceder todo lo contrario. Entonces, creo que ahí tenemos que avanzar. ¿Qué realmente, preguntarse como medio de comunicación, qué es lo que yo quiero lograr a través de esa noticia? Y que eso que quiero lograr realmente represente el interés superior del niño o la niña. Muy bien, que la instantaneidad no nos lleve al facilismo, ¿verdad? A veces, en la idea de ocultar la identidad de un niño o una niña, no mostramos su rostro y no decimos su nombre, pero mostramos el resto, su habitación, su familia, su casa, lo que la hace fácilmente identificable y es una manera de revictimizarla, ¿verdad? No se hace con mala intención, lo sabemos, pero por supuesto que la velocidad, el vértigo de producción, sobre todo en la parte de no ficción, en la parte noticiosa, nos lleva a veces a cometer esos errores que tienen implicaciones y dobles implicaciones en las víctimas. Veamos qué tienen nuestros televidentes para preguntarnos. Esta mañana ya están levantando su mano. Buenos días, mi nombre es Julián Ramírez. Quisiera preguntar si un menor desea expresar aspectos personales de su vida y no cuenta con el permiso de su tutor legal, ¿cuál es el procedimiento que debe realizar? Bien, entonces, estamos en esta etapa de coeducación. Cuando un niño o una niña quiere contar lo que le está pasando y no puede hacerlo, ¿cuál es el consejo que le damos? Pues es un problema complicado, porque realmente el representante legal del niño o la niña es el padre o la madre. Y fíjese el dilema ético tan grave, por ejemplo, en los casos de abuso sexual o en los casos en los cuales un niño está siendo victimizado. Alguien tiene que ir a apoyarlo si el niño quiere hablar. Yo creería que, como en los casos, por ejemplo, cuando hay que hacer un procedimiento médico que los padres no lo autorizan, que tiene que ver con las creencias religiosas, que tiene que haber otra persona que entre a mirar el problema. En Colombia, obviamente es el defensor de familia en la primera instancia y creería que la segunda es un juez, pero es un problema y un dilema ético complejo, porque en general, pues uno diría que el niño o la niña tienen que estar sujetos a lo que el padre y la madre le determinan. Entonces uno tendría que en algún punto mirar cuál sería la opinión de una persona externa que tiene que velar por los derechos de ese niño o niña por encima de la patria potestad o de la custodia de quien la tiene. Los medios de comunicación, y esto hay que decirlo, han protegido a niños y niñas cuando la justicia falla, porque indudablemente yo sí creería que la exposición pública y la sanción social es importante. Entonces, como que uno tiene un dilema ético ahí, pero yo diría para la persona que pregunta que la ruta de ese niño o niña sería indudablemente hablar con un defensor de familia. Muy bien, Paola. En este tipo de realizaciones y particularmente en la del Canal 1, ustedes han estado más o menos cerca. ¿Qué tipo de acompañamiento hacen o pueden hacer ustedes a producciones tanto de ficción como de no ficción en medios audiovisuales como el nuestro?
Bueno, lo mencioné hace un momento y es si nosotros somos convocados para acompañar el componente pedagógico que esté dirigido a adultos, no para niños y niñas, sino adultos que tienen la responsabilidad de un cuidado y de protección para los niños y las niñas, pues bienvenido sea. Un libretista, por ejemplo, un creativo, un equipo de trabajo que esté pensando en diseño de programación, digamos, tiene la posibilidad de contar con ustedes. Claro, para nosotros no trabajamos solos, nadie trabaja solo. Necesitamos unirnos, articularnos de una manera efectiva, y una manera de hacerlo es que ustedes puedan tener elementos que les permita generar un criterio y así poder llegar a las familias de una manera más efectiva. Como decía María Isabel, tal vez no desde mostrar algo negativo se aprende, sino cómo en positivo se puede transformar comportamientos en las familias. Nosotros somos muy tendientes a mostrar cómo golpea, ¿cierto?, cómo se inflige dolor, pero si mostráramos lo contrario, muy seguramente habría un cambio paulatino en las prácticas de cuidado que tienen las familias. Ya es hora de acabar con esa vieja disculpa de los papás. Es que yo no fui educado para ser papá, es que a nosotros no nos educan para ser papás, pero esa no es una disculpa válida. Todo el tiempo se pueden formar. ¿No le parece una disculpa, me excusa, esto es un poquito duro de decir, pero infantil? Sí, claro, por supuesto. Si usted llega a mi consultorio y yo le digo, ay, lo que pasa con usted, pues yo no puedo hacer nada porque ese día no fui a clase. A ver, los niños y las niñas son sagrados, son valiosos. Entonces, ameritan que usted salga de esa posición infantil de decir nadie me hace la tarea. Sí. Yo tengo que educarme si yo quiero ser... Fórmese, edúquese, saque tiempo para hacerlo. Hoy en día hay una gran cantidad de información útil, hay una gran cantidad de libros disponibles en cualquier supermercado. Usted encuentra libros para que usted mismo se eduque. Imagínese que no cumpliéramos nuestras tareas como adultos o no supiéramos lo que hay que hacer. La historia esa de a mí nadie me educó, yo creo que está mandada a recoger. Es una disculpa absurda. Tenemos tutoriales para cualquier cosa, ¿no? Para aprender el celular, para movernos, para encontrar direcciones. Y los descuidamos, sobre todo los ámbitos de formación seria y profunda, con lo más importante que tenemos a nuestro alrededor, que son los niños y las niñas. Incorporemos nuevamente a Ana María Olaya para que nos cuente los objetivos que está buscando el canal con la emisión de este programa que cada día tiene más audiencia. No es que nosotros tengamos una necesidad de conseguir el producto para un determinado propósito. Esta teleserie, como te decía, ha sido un éxito que se ha empleado como propósito. Al tener el contenido se ha utilizado como propósito para educar a la gente en los diferentes países. Nosotros lo que estamos haciendo es un poco tomar el contenido para hacer algo bueno con esto, ¿no? De ahí que si tú ves cada capítulo hay las claquetas con las direcciones, los correos electrónicos de las fundaciones especializadas en estos temas y que ellos están dispuestos a recibir a cualquier persona que viendo la novela conozca un caso o se sienta identificada con él como víctima, ya sea, y reciba una ayuda por parte de estas fundaciones. Muy bien, recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo defensor@canal1.com.co con todas las sugerencias e inquietudes sobre nuestra programación. Vamos con nuestra siguiente tribuna. Pienso que las historias hasta el momento siempre se han centrado en los adultos y me parece que sea como un cambio en la televisión, que ahora las historias se centren más en lo que sienten los niños, en las problemáticas de los niños, en el tema de que ellos a veces son víctimas de nosotros como adultos, bien sea por descuido, por falta de atención, por maltrato, por muchas cosas que no nos damos cuenta y que de pronto pensamos que a ellos no los afecta o que ellos van a crecer y se les va a olvidar. Entonces digamos que me parece muy chévere que lleguen ese tipo de producciones acá a Colombia. Creo que no es conveniente porque pues acá en Colombia vivimos muchos problemas. La idea es programas que tengan otro contexto cultural, que de pronto los niños aprendan cosas buenas, no sé, como la urbanidad de Carreño o algo así, cosas que se veían antes. Considero que este tipo de producciones pueden ayudar mucho a la realidad de nuestro país, donde digamos como que podamos enmarcar ese tipo de maltratos de los que
pueden sufrir muchos de nuestros niños y de cierta manera puede mostrar la realidad de muchos de nuestros familiares, de nuestra infancia, y eso aportaría demasiado. Bueno, ¿qué tenemos, Paola, para decirle a estos televidentes que le tienen cierto temor y cierta prevención por razones distintas que por supuesto respetamos, pero sobre que los que queremos incidir e insistir en que estas temáticas son necesarias de tratar a la luz pública abiertamente, bien tratadas, pero abiertamente? Bien, pues uno de los televidentes hablaba de para los niños, el contenido, pues efectivamente este no es un contenido para niños. Es decir, si en un horario que es una telenovela, los niños están observando esa novela, pues creo que pues, ahí ya hay una primera falla desde la familia, porque los niños deben estar claramente en otros espacios con otros medios de socialización y otro tipo de programas. O por lo menos acompañado de un adulto responsable, por lo menos. Sí, sin embargo, pues no. yo he hecho esa reflexión y lo hago como mamá, y es ¿qué tanto puede garantizar que a pesar de que haya un adulto al lado de, ese momento va a ser realmente pedagógico? Claro, sobre todo porque ahora niños y niñas tienen acceso a esos y a unos contenidos todavía mucho más fuertes a través de otras plataformas, a través de redes sociales y a través de contenidos digitales. Luego, tenemos que encontrar también una línea intermedia para que los niños y las niñas, al ver este tipo de programas, porque lo van a ver por curiosidad o porque lo escuchan hablar en sus papás, para que lo miren de una manera distinta. ¿Cómo podríamos hacer para lidiar con ese que es sin duda un problema aledaño? Yo creo que hay que tener supervisión. A veces a mí me parece un poquito irónico el cuento de que un adulto responsable, porque uno diría si el niño está viendo algo que realmente lo va a traumatizar, que el niño va a tener pesadillas. Déjeme decirle, yo he visto niños en el consultorio con pesadillas porque vieron una determinada serie, alguna de Chucky, por ejemplo, o una de esos tipos les dan pesadillas casi que uno dice hacen estrés postraumático. Entonces, uno tiene que tener cuidado de qué están viendo los niños y por qué razón. Y por supuesto, yo no sé si un adulto responsable quiere decir que usted entonces le explica la realidad al niño o usted lo ayuda a elaborar. Yo creería que los niños no deben ver escenas de sexo explícito y no deben ver escenas de claramente violencia explícita. Entonces, en esa dirección hay como distintos tipos de cosas que pueden pasar. Cuando los niños han sufrido victimizaciones, cuando los niños han estado en situaciones de conflicto con la ley y consumen, perdón la palabra consumen, pero pornografía, consumen videojuegos violentos. Una de las personas que queremos mucho, creo, Paola y yo, que es Kevin Brown, que viene a nuestro congreso en julio, ha mostrado claramente que se aumenta la probabilidad de que sigan en esos problemas. No el niño, entre comillas, que tiene un ambiente sano, que tiene una figura soportiva, que tiene alguien que está pendiente de su emocionalidad, pero los niños que están de este lado, preadolescentes y adolescentes, indudablemente hay que controlar qué están viendo y por qué están viendo. Ese adulto responsable muchas veces se sienta sin hablar con el niño. Claro. Y pues eso sí también tenemos que decir que nada reemplaza el contacto humano, ni la televisión, ni los videojuegos, absolutamente nada tecnológico, entre comillas, reemplaza a una mamá, un papá o un tío, un amigo pendiente de lo que pasa con el niño o la niña. Muy bien, recuerden que su opinión es muy importante para nosotros. Pueden escribirnos al correo defensor@canal1.com.co y para ello vamos a ver los correos que ustedes nos han enviado recientemente a nuestro casillero. Sería bueno que tuvieran la emisión de señal en vivo para todas las noticias, ya que somos personas que trabajamos y en ciertos programas teniendo su señal en vivo lo podríamos ver. Davidson David Guzmán. Es un reto y es un desafío permanente del canal, de su parte técnica y de su parte tecnológica. En la medida de lo posible, sabemos que el canal está trabajando en esa dirección. Excelente programa acá entre nos, es muy equitativo, divertido y nos proporciona enseñanza. Así como me quejo de ciertos programas, doy la felicitación a este programa. Todos los integrantes excelentes. Patricia Rosso. Muy bien, también le damos cabida a los mensajes que se gratifican con lo que está haciendo el Canal 1. Considero que los castigos en Guerrero se salen fuera del rol del respeto. A la hora que se transmite es hora de la cena y al ver ese programa donde toman, por ejemplo, un inodoro para descargar, es una falta de respeto con los televidentes y los niños. Considero que esto no es para reírse. Patricia Rosso.
Muy bien, más allá de la ironía o el sarcasmo o lo simbólico que quiera presentar la producción, siempre hay sensibilidad de los televidentes por el horario y por las circunstancias en que consumen este tipo de contenidos televisivos. Mario, pero excúseme, yo le interrumpo aquí. Usted no debería estar viendo televisión cuando está en familia, comiendo con los niños y las niñas. Es decir, el noticiero, cualquier otro tipo de serie está impidiendo la comunicación humana. Generalmente las familias se reúnen por la noche al final del día y sería muy importante que reemplazáramos realmente cualquier cosa tecnológica por comunicación entre la familia. Claro. A veces también la televisión es pretexto para la conversación, a veces es obstáculo para esa conversación y para esa integración en comunidad. Quisiera ir con Ana María Olaya para que nos hable desde la perspectiva de las responsabilidades de los distintos ámbitos que tiene la emisión de este tipo de contenidos. Si se presentara un caso de alguna escena fuerte o en alguno de los noticieros, se protege la identidad del menor, ya sea no mencionándolo, poniéndole siglas a sus nombres, cubriéndoles el rostro y tratando en la medida de lo posible de no mostrar escenas en las que los menores se sientan involucrados. En cuanto a lo de Todo por mi hija, es un poco, es lo que pasa, como te digo, mucho de lo que nosotros decimos que fuerte en verdad es una interpretación basados en nuestro conocimiento de los casos, ¿no? Nosotros vemos al padrastro, por ejemplo, en una de las escenas que tiene una correa en la mano y ahí se termina la escena. A la escena siguiente tú ves que la niña está un poco llorando. Entonces, no tuvieron que mostrarte una agresión física hacia la niña. Tú, con esas dos imágenes, te imaginaste todo lo que tenías que imaginar. Elipsis se llama ese fenómeno o ese concepto en televisión, de no tener que mostrar todo, la sinécdoque que llamamos en otros ámbitos, que es la parte por el todo para no ser lo suficientemente explícito. Llegamos a esta parte del programa, tenemos muy poco tiempo para entregar conclusiones, recomendaciones y consejos para nuestros televidentes y para quienes están detrás de la pantalla. Paola, ¿qué les podríamos decir a unos y otros? Bueno, para los televidentes que efectivamente pueden a través de este programa lograr conectar con historias, con vivencias que les permita realmente hacer algo pedagógico frente a la prevención del maltrato infantil. Porque ya dijimos, hay que erradicar, infringir dolor para que los niños y las niñas aprendan. Eso no debe existir. Tiene que existir es amor, firmeza, mucha paciencia, mucha ternura y así efectivamente va a haber un aprendizaje. Muy bien, Isabel, tus recomendaciones y consejos. Tal vez yo quisiera que los televidentes se identificaran con esta niña maltratada, que piensen que como Melec hay cantidades de niños severamente maltratados en Colombia, que los jueces, los comisarios, los defensores de familia, los pediatras, nosotros los psiquiatras y los psicólogos nos pusiéramos en ese papel de esa niña maltratada que se ve en la serie tan bien lograda. Y realmente cambiáramos la realidad, necesitamos entornos seguros, protectores para los niños y las niñas, de manera que ojalá los televidentes olviden de este punto en adelante el castigo físico, que le pregunten a los niños cómo se sienten, que hay una supervisión estricta de qué están viendo, de dónde están, quién los está cuidando, porque indudablemente los niños necesitan adultos que interaccionen con ellos, pero sobre todo que los protejan y que estén pendientes de sus necesidades emocionales y físicas. Muchas gracias, Isabel, por estar esta mañana con nosotros. Con muchísimo gusto. Paola, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Ana María, también la agradecemos desde la distancia y a los televidentes que han participado a lo largo de este espacio. Y a todos ustedes que están allí frente a la pantalla, recuerden que los esperamos todos los sábados a las 7 en punto de la mañana de la cita. No se olviden de ver Uno para Todos. Prográmense con nosotros. Pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o desde el correo defensor@canal1.com.co. Si lo prefieren, venir aquí a la Avenida El Dorado 85D 55 en Bogotá, donde escucharemos dudas, quejas, inquietudes, propuestas sobre la programación que tenemos y sobre la televisión. Porque con ustedes somos Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.